quiero compartir con ustedes entonces el power del estudio de hoy día. Vamos a ver, es el estudio 12 en el power. Ya lo tienen en pantalla, ¿verdad? Lo tienen en pantalla. El power, excelente. Entonces voy a echar a andar Este es el estudio 12, como siempre, Ministerio de les doy, aprovecho de darle una vez las gracias a todos los que han estado apoyando con su ofrenda al ministerio. Eso ha sido una bendición. Y vamos para adelante. El Evangelio de Marcos, el capítulo 11. El Evangelio, o sea, no el capítulo 11, la parte 11. Bueno, siempre hago esta narrativa que su autor es un autor desconocido, pero se le atribuye a Marco, y el libro de Marco narra, a diferencia de Mateo y Lucas, que narran desde Belén, los ángeles, de todo lo que ocurrió en Navidad, lo que conocemos. No, este narra desde que Jesús fue bautizado cuando ya tenía 30 años hasta su muerte y resurrección. El Evangelio de Marco, como dijo, es sinóptico porque mantiene un paralelismo con el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo. Usted puede encontrar relatos paralelos. De hecho, el relato de hoy día está paralelamente explícito en el Evangelio y algunas veces con datos complementarios que vamos a ver hoy día. Entonces, vamos a leer un poco lo que vamos a tratar hoy día. Marcos 3, del 20 al 25. Dice, y se agolpó. A estas palabras. Quiero que presten atención a estas palabras para que usted pueda entender o se vayan imaginando. Dice, se agolpó de nuevo la gente. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de gente y la idea de agolpar significa que se puso a presionar sobre un lugar. De modo que ellos ni aún podían comer pan. O sea, eso es súper interesante ver. O sea, era tanta la gente, esto no ocurrió una vez, ocurría constantemente. O sea, estaban los discípulos reunidos y la gente alrededor, y ellos no podían comer pan. Usted nunca, nunca va a escuchar, o yo no creo que los escritores hayan obviado cosas tan importantes o estén mintiendo, pero usted nunca va a encontrar una queja de parte de los discípulos de Jesús. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para comprenderle porque decían, está fuera de sí, o sea, está loco, está hablando de sus parientes. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, le decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás si un reino está dividido contra sí mismo? No permanece. Y no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Aquí vamos a ver la idea de cuál es el significado de la palabra casa, a qué se refiere, porque nosotros lo usamos como hogar. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin y ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes. Si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esta última parte es súper controversial. Siempre los cristianos están hablando cómo se entiende el pecado de blasfemia. ¿Qué es lo que se entiende por blasfemar? Vamos un poquito a hacer alguna cosa. Hay palabras que solamente se usan a nivel cristiano y a nivel bíblico. No tienen sentido ni tienen lógica en el mundo común y corriente. En el mundo secular no tienen sentido. Usted, por ejemplo, no dice una persona que está diciendo cosas contra otra persona, dice, está garabateando, lo está insultando, pero rara vez son pocas las personas que hablan de blasfemar. Veamos, antes de hacer un estudio de los versículos leídos, necesitamos hacer definición lo más clara posible.
de cómo se define, valga la redundancia, blasfemia, para luego a través del estudio de la Biblia poder afinar el verdadero alcance que tiene la palabra. El Antiguo Testamento designa como blasfemia toda expresión o acción injuriosa e irreverente contra Dios. Toda expresión o acción injuriosa o irreverente contra Dios y sus representantes. Tanto se temía incurrir inconscientemente en la blasfemia que prohibía el tercer mandamiento, acuérdense que dice no tomará el nombre de Dios en vano, que los judíos dejaron de pronunciar el nombre de Dios, por lo que hoy se ignora la verdadera pronunciación de Jehová. La gente dice Jehová. La realidad es que si usted va a un escrito griego, a un escrito hebreo, perdón, usted va a encontrar la consonante nomás en hebreo, va a encontrar la J, la H y la B, porque las vocales se sacaron. Entonces ahí viene ¿de dónde sacaron esas vocales? Esas vocales son la sustitución, o llenaron esas vocales a través de la palabra Adonai, que significa Señor, que es la expresión que usan los judíos. Tomaron las vocales de Adonai y se las pusieron y se generó esto que es Jehová. Algunos le dicen que no, que es Yahvé, y de repente juntan las letras y generan la palabra Yahvé. Pero hasta el día de hoy nadie sabe exactamente cómo se pronunciaba el nombre de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento se coincide la blasfemia con la misma seriedad que en el Antiguo Testamento. La más grave acusación contra Jesús fue la de blasfemia. El mayor pecado que la Biblia registra es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y vamos a detener un poquito ahí. Vamos a ver por parte ahora. Marcos 3, 20 al 21 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan, y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían que está fuera de sí. Aquí es importante que vamos viendo, a mí me gusta la Biblia, fuera por su significado, sino el uso del idioma español es muy amplia. Los encargados de escribir la Biblia en cualquier idioma usan lo más posible las riquezas que tenga el idioma en que está siendo escrita la Biblia. Y aquí, por ejemplo, nosotros usamos la palabra prender, o lo prendieron como está detenido por un policía o una cosa así, pero prender es tomar y llevar. Tomar, perdón. Entonces, Marcos 3:21 toca un aspecto que Mateo y Lucas no pronuncian en este relato. El constante asedio de las personas sobre Jesucristo y sus discípulos les impedía el poder alimentarse con tranquilidad. Esto se debe principalmente a que cuando una persona está enferma o necesitada de ayuda, muchas veces la procura con insistencia, y al decir verdad, la Biblia dice que los que tuvieron éxito en ser atendidos por Jesús fueron los insistentes y perseverantes. Eso es la realidad. Cuando una persona está necesitada, no le importa nada. No, si está necesitada de alimentos, va a tocar la puerta de tu casa, o sea, una persona necesitada, como el caso del que ve usted ahí en la foto, de Bartimeo, que Bartimeo escuchó que estaba pasando Jesús por ahí y se puso bueno, era Bartimeo y otros dos ciegos más. Se puso a gritar como loco. Lo hacían callar, le decían que estaba perturbando, que se quedara callado, pero él gritaba más fuerte, porque él veía una tremenda expectativa en ser sanado por Jesús. Las personas cuando están necesitadas no se miden y hacen todo lo posible. Y la Biblia habla de que muchas de estas personas que están necesitadas eran perseverantes. Por ejemplo, otro caso es la mujer que tocó el manto de Jesús, que anduvo esperando la oportunidad, y dice que esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos para poder tener el flujo de sangre permanente que tenía, que era complicado para ella, muy terrible, y además lo ponía en una condición social muy complicada. Una mujer inmunda permanentemente, no puede tener contacto con nadie. Entonces, esta mujer en su mente se metió entre la multitud que estaba ahí y tocó el manto de Jesús y fue sana. Eso es una cosa recontra importante, es la perseverancia. Un necesitado no se va a medir
respecto a si guarda ciertos protocolos, cuando tú estás necesitado, vas, y cuando tú estás viviendo una situación, no sé, pues de algo que te afecta, tú vas a las instituciones públicas, estás dándole duro, molestando, diciendo hasta que te atienden. Eso es una realidad. O te enojas también, ¿verdad? Con respecto a los suyos, se refiere a la madre y hermanos de Jesucristo. Voy a dejar una cosa clara para que los que no lo entienden. María fue virgen en el momento en que tuvo a Jesús, porque Jesús no nació de un contacto con un ser humano, sino que nació de la obra del Espíritu Santo y de un óvulo de María. Eso fue así. Y una vez que María tuvo a Jesús, ella sí tuvo contacto con, con José y tuvieron más hermanos y hermanas. Entonces, habían parientes, no eran primos. De hecho, si usted lee la Biblia, eh, no, usted se va a encontrar con que varias veces habla de los hermanos de Jesús y no los primos, son hermanos y hermanas. Ahora, eh, a ver, yo quiero que entendamos una cosa. Una mujer que ama a Dios y que sigue los propósitos de Dios no es menos digna porque tiene hijos o porque ha tenido sexo o porque ha hecho algo, ha cumplido su matrimonio. De repente visualizamos la santidad de María por el hecho de ser virgen, pero eso no corresponde porque quiere decir que todo el resto de las mujeres que se han casado, han tenido marido, han tenido sexo, han tenido hijos, no son dignas. Eso no es así. No tiene nada que ver con eso. Dios tomó, como lo toma usted, como me toma a mí, como toma a cualquier persona, y la utiliza para un propósito. María fue usada y Dios le reveló cuál era el propósito de traer al mundo aquel que iba a ser el Salvador. A través de ella se iba a encarnar Jesucristo. Y ella cumplió un papel súper importante y de mucha y grande. Eso la hace a ella la honra mucho. Y de hecho ella misma dice y canta y se refiere a Jesucristo como su Salvador. O sea, lo importante es entender aquí que de repente entendemos y queremos decirle, bueno, no, es que María era una virgen, nunca pudo tener hijos, o sea, tuvo hijos, siguió una vida normal como cualquier mujer. Nos vemos una vez rodeados de un misticismo. No, si el hecho que haya tenido hijos no la hace indigna, porque también fue puesta para eso de la tierra. O sea, todos los seres humanos tenemos propósitos por el que estamos puestos aquí, y ella no escapó a ese propósito. Entonces, pero no entendían ellos el propósito de Jesucristo. Entonces, cuando Jesús empezó a realizar su ministerio, creyeron que estaba loco, porque está fuera de sí, o sea, está loco. Y empezó Jesús, y aquí hay otra cosa más, ellos más bien se avergonzaban y querían llevárselo a casa para ocultarlo. Durante un tiempo los parientes de Jesucristo no sabían quién era realmente él. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que cuando hay un pariente, o a lo mejor a ti te ha pasado una vez, cuando hay una persona en tu casa que de repente habla cosas extrañas, chuta, empieza a avergonzar al grupo, lo único que quieren es sacarlo de ahí o esconderlo porque se avergüenzan delante de la otra persona. Eso es típico de los seres humanos, avergonzarse de otro porque es diferente, porque habla diferente, porque dice cosas, y queremos sacarlo de nuestro entorno social para evitar la vergüenza. El ser diferente no hace que la persona sea indigna. Hay personas que son diferentes, tienen costumbres diferentes, se visten diferentes. Hay gente que a tus ojos puede ser un mamarracho, se viste diferente. Yo he tenido mire, hace años atrás, un muchacho me contó una experiencia. Aquí en Chile se hacía lo que era una especie de gustos cristianos, un gran recital, pero cristiano. Y allá en Santiago, y se llenaba como una especie de parque, y donde iban cantantes cristianos y hacían una serie de... Él llegó al lugar, y al rato después llegó un muchacho, un hombre, en una moto, de estos motoqueros, lleno de cuero, cosas raras, cadenas y todo. Puso la moto muy serio, un hombre macizo,
Se bajó y se dice que fue derecho donde estaba él. Dice que a él le entró un pánico terrible y lo único que quería era arrancar y el hombre se paró frente a él y lo quedó mirando y le dijo, hermano, qué bueno que estáis aquí, y le dio un abrazo. El hombre este lleno de cadena y todo, y él se quedó así extrañado, porque él lo empezó a juzgar porque vestía y se veía diferente. Entonces hay que tener cuidado. Entonces tenemos tendencia a avergonzarnos de las personas que son diferentes. Hay personas que están trastornadas, que son peligrosas y que necesitan ayuda médica. Vamos un poco más adelante. En Marcos 3:22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Marcos 3:22, los escribas acusan a Jesucristo de tener una alianza con los demonios y por eso tiene autoridad sobre los demonios. En Mateo y Lucas dicen que esta acción viene precedida de un momento en que él expulsa a un demonio que producía ceguera y mudez en un hombre. Antes de que, o sea, esto no lo explica Marcos, pero Mateo y Lucas dicen que llegó Jesús y echó fuera un demonio que tenía un hombre que lo tenía ciego el demonio y lo tenía mudo. Miren lo que dice más adelante, dice, eh, cuando Jesucristo expulsó al demonio, el hombre pudo ver y hablar. Estaba Jesús echando, ahora voy a leer literalmente lo que dice Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salió el demonio y el mudo habló. Es súper interesante esto, porque existen enfermedades o existen situaciones físicas que son producidas por espíritu. Hay cosas que son producidas porque el cuerpo funciona mal, pero hay también enfermedades que las producen espíritu. Eso no significa que tenemos que andar viendo demonios en todas las cosas, porque hay cierta gente de que va a la iglesia y que ve demonios en todo. No, no es eso. Tenemos que tener discernimiento espiritual para entender. También el caso de una mujer que estaba encorvada durante 18 años y que vivía con una joroba en la espalda, cuando Jesús dice que era consecuencia de una atadura diabólica y satánica. Dice que, pues Jesús dice, cuando la sana, que dice, ¿cuánto más está hija de Abraham que estuvo atada durante mucho tiempo? Atada, una atadura física. Entonces, veamos, ahora, en este mismo texto, los escribas dicen que Belcebú era príncipe de los demonios que estaban en Jesucristo y le da autoridad sobre los demonios. Belcebú, también conocido como Baal-Zebú, significa señor de las moscas. Baal significa señor y Zebú de las moscas. Baal-Zebú era el señor de las moscas. Ese es el significado de Baal-Zebú. Y después la gente decía Belcebú. Es un dios fenicio. Y hay estudiosos que dicen que no es Satanás o el diablo, sino uno de los príncipes del reino de las tinieblas. Y hay otros que creen que este es uno de los nombres del diablo. Yo me inclino más por decir que es un principado. Acuérdense que Pablo nos enseña que en el mundo de las tinieblas existen gobernadores, príncipes, principados, existen legiones, existe todo eso. Pero aquí incluso los fariseos lo identifican como un príncipe. Entonces, pero hay otras personas que creen que es un nombre más que tiene Satanás. Entonces hay gente que dice, Belcebú. Bueno, dice que por Belcebú parece que los judíos de ese instante tenían una cierta familiaridad con este dios fenicio y lo ubicaban. En cosas como esta no hay suficiente evidencia bíblica o de algún modo para apoyar una u otra interpretación. Pero lo cierto es que Baal-Zebú es un ser del reino de las tinieblas. Es un ser, hermano, usted está rodeado de un mundo espiritual que usted no conoce. Usted no ve, el mundo espiritual no tiene corporalidad física, no sé. Entonces, por eso nosotros hablamos de manifestación. La manifestación espiritual es traer al mundo físico lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, hacer notar. Entonces, cuando no hay manifestación, no tenemos idea de lo que está pasando en el mundo espiritual, a no ser que usted tenga vista espiritual y pueda ver el mundo espiritual. Pero el mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Usted está rodeado de seres espirituales, aunque usted no lo crea.
Y estos seres espirituales están a ver, los ángeles son seres espirituales que tienen cuerpo, un cuerpo diferente al suyo, diferente al mío, y por los antecedentes bíblicos que usted analiza, ese cuerpo puede tomar forma humana. De hecho, los ángeles fueron caminando por el desierto para hablar con Abraham. Y los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra y le advirtieron a Lot que saliera. Eran personas que tenían forma humana. Otras veces se manifiestan como a María en una especie de sueño, una especie de éxtasis. Pero se manifiestan, pueden tomar diferentes formas y no hay problema en eso. Cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron contra Dios, Dios les quitó la capacidad de tomar forma humana, o sea, forma física. Ellos no tienen cuerpo, o sea, le quitó la posibilidad de tener cuerpo y fueron expulsados hacia acá. Entonces, la Biblia dice que esa falta de cuerpo les produce una intranquilidad y andan buscando, según dice, andan buscando reposo, descanso. Entonces, otra información que nos entregó Jesús es que dice, cuando un espíritu sale de una persona, anda a un lugar seco buscando reposo. ¿Qué es lo que es un lugar seco? No es un desierto, es una vida sin Dios, una vida seca, una vida seca. Entonces buscando reposo. Entonces, la acción de estos seres espirituales que nos rodean están esperando la oportunidad que tú le des cabida en tu vida para venir a ti y hacer uso de ti como persona. Suena duro, pero es la realidad. No significa que los espíritus pueden meterse en cualquier persona, eso no es realidad. Eso no es así. Sino que estamos buscando la oportunidad que tú le des para tener cabida en tu vida. Y eso lo hace violando la ley de Dios, por supuesto. Marcos 3, 23, 27 dice, y habiéndoles, a ver, voy a explicar otra cosa. Por favor, los temas que yo pronuncio y las cosas que estoy hablando están basadas en los textos que estoy diciendo. Los temas pueden ser mucho más amplios y no diga una persona, pucha, el pastor explicó tan miserablemente algunas cosas. No, no, no. Estoy a lo mejor incentivándolo a usted para que investigue, pero no voy a entrar en profundidad mayores, sino las que me permite el texto, porque si no, no saldríamos de aquí. Estoy aprovechando de darle más información que usted vaya teniendo. Usted va a leer también un poco el apunte. Entonces, veamos un poquito más. Y habiéndolos llamado, les decía en parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ponga mucha atención a esto, tal reino no puede permanecer. Si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Es importante. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Veamos. Lo primero que trata este versículo es que los escribas están hablando de Jesucristo a espaldas de él. Y Mateo y Lucas dicen, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, o sea, Jesús no está frente a los, cuando ellos empiezan a decir que por el piensen de los demonios, ellos están, como lo diríamos en chileno, pelándolo. Están hablando a espaldas de él. Están diciéndole a las personas o comentando con la gente que Jesucristo echa fuera a los demonios porque él tiene a un demonio dentro de sí que le da esa potestad. Ellos están diciendo eso, ellos están hablando así. Y dice, pero Marco no habla en el texto. Mire, si usted se da cuenta, Marco no dice que ellos están hablando, pero Lucas dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, y ahí Jesús los llama. Entonces, Jesús no está escuchando, pero Dios le dio el poder para percibir lo que las personas están pensando. Es por eso que dice Marcos, que los llama para enseñarlos y confrontarlos por parábola. Pues, de lo que dice no, más adelante. Bueno, más adelante está eso, por parábolas, con respecto a lo que están comentando, para que la verdad y respuestas salgan de ellos mismos, aunque no lo quieren. Eso no le va a explicar una enseñanza, le explica por parábola, para que ellos lleguen a conclusiones ellos mismos,
de lo que están haciendo. Entonces ellos están hablando detrás de Jesús y Jesús se da cuenta de lo que están hablando. Luego Jesucristo le da una información muy, pero muy importante, lo que nos permitirá entender que tanto en el mundo natural, espiritual, como en el mundo natural, los reinos divididos no permanecen. Cuando te enfrentas a un enemigo conocido, puedes ganar o perder una batalla. Y el reino se mantiene. O sea, tú tienes un enemigo y sales a batallar y tú puedes mantener, el reino se va a mantener. Puedes que pierdas la batalla. Incluso puedes tú rendirte al enemigo y mantener tu reino funcionando. Es súper importante eso. Porque los reinos lo constituyen las personas y no las cosas. Sin embargo, cuando tienes un enemigo interno, que cree que es un amigo, puede socavar hasta destruir los fundamentos en el cual se sostiene el reino y este no permanece. Entonces, el problema es que cuando los enemigos están dentro o de tu reino y empiezan a socavar lo tuyo, entonces ese reino lo más probable es que no permanezca. Y esto no solamente se aplica a cuestiones de reino, a cuestiones de gobierno, a cuestiones de ese tipo, sino que se aplica a toda organización. Ninguna organización, casa, hogar, reino, no sé, o gobierno puede permanecer si se genera una división. O sea, si ustedes se dan cuenta, división viene de doble visión, dos visiones. No puede permanecer. También nos dice que esto se aplica a una casa dividida y no se refiere precisamente a un hogar, aunque también se puede aplicar a un hogar o a cualquier organización funcional. La casa es una línea familiar generada por un patriarca. Recordemos que esta verdad se cumplió en la casa de David, que la rebelión de su hijo Absalón que llevó a socavar el reino a tal punto que no permanece y nacen dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. Me detengo un poquito para la información. Recuérdense ustedes que David tenía una hija, Mar, que fue violada por un hermano, por un hermanastro. Esa muchacha tenía un hermano que se llamaba Absalón. David no hizo, se enteró de la situación y no hizo absolutamente nada frente a tal acto detestable. Eso generó un odio en el corazón del hermano directo de Tamar, que produjo que él le dijera a su hermana, quédate calladita nomás, no digas nada, y él empezó a planificar una venganza. Esa venganza terminó en que él organizó una fiesta e invitó a todos sus hermanos y en el medio de la fiesta mata a su hermano, al que violó a su hermana directa. Y el hombre huye y ahí se genera y empieza a socavar porque Absalón cuando regresa después de haber recibido el perdón, empieza a conspirar, a dividir al reino y a decirle que él podía ser mejor rey. Y eso trajo consecuencias bien complejas. Entonces, la línea de David casi desaparece. Veamos un poquito más. También nos da otra información. Una casa no puede ser saqueada de sus bienes. Déjeme decir, dice, recordemos que esta verdad se cumplió en la casa de David con la rebelión de su hijo Absalón, que llevó a socavar el reino a tal punto de no permanecer, que no permanece y nacen dos reinos. ¿Usted cree que es porque Joroboam, el hijo no fue solamente prudente? No, las cosas empiezan desde... Mire, muchas de las cosas que vivimos nosotros son consecuencia de lo que hemos sembrado muchos años atrás. Y creemos que vamos a pasar la cuestión así nomás. Y que las cosas no van a afectar nuestras vidas. Las cosas empiezan a generar un elemento acumulativo en nuestras vidas. Si usted empieza a tomar malas decisiones, a hacer malas acciones, a generar cosas que no corresponden, y ya se justifica porque usted está dolido, porque usted quiere venganza, usted va a cosechar porque no es natural. Las cosas
Hay personas que se desquitan, no sé, hay madres, por ejemplo, que tienen conflictos con su esposo por maltrato y se desquitan con sus hijos. Y los pobres muchachos, las pobres muchachas están sufriendo permanentemente el problema de que su mamá se está desquitando con ellos. Ellas creen que esto va a pasar colado, pero tarde o temprano va a traer consecuencias. ¿Ah? Y aunque digan, no, pero es que tú sabes que esto fue porque tu papá, no, las cosas traen consecuencias sí o sí y afectan la relación. Entonces, lo que pasó con la división del reino fue unas sucesivas cosas que llevaron a eso, ¿verdad? Una casa donde hay dos visiones, dos visiones no permanece. Y esto yo lo he tenido claro hace mucho tiempo. De hecho, había gente malintencionada en la iglesia. Acuérdense usted que yo en Valparaíso yo no era pastor principal, era copastor, yo seguía trabajando como ingeniero durante un tiempo. Y habían personas que sutilmente empezaron a decirme, ¿cuál es su visión, pastor? ¿Cuál es la visión que tú tienes para la iglesia? Yo le decía, yo no tengo visión. Aquí existe una sola visión, que es la visión del pastor, y el resto lo acompañamos. Pero en lo personal, yo no tengo visión. Porque significaría generar dos visiones. Ellos estaban esperando que de mi boca saliera una palabra de cómo yo veía que tenía que ser la iglesia. Yo no voy a hacer nunca eso. Yo iba a honrar a la persona que estaba al frente, aunque tuviera unos desacuerdos con ella. Pero honrar, uno no pueden haber dos visiones, división. No pueden haber dos visiones, porque eso quebra a una estructura, la desarma, ¿verdad? Existe una visión y la visión hay que respetarla. Nosotros tenemos que ayudarla, complementarla, bendecirla, pero no más allá. Entonces una casa no puede, y esto es súper importante, que es la información que nos da Jesús. También nos da otra información, una casa no puede ser saqueada de sus bienes si primero no se ata al hombre fuerte, es decir, al que gobierna y es dominador de la casa. Miren, para que dice, 26, y si Satanás se levanta, 27, ningún hombre puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear sus bienes. Súper importante esto. Usted está viendo el pasaje así por encima. Vamos a entrar vamos a meternos dentro del pasaje porque esto es muy importante. ¿Dónde estamos? Perdón. Dice, si uno no se ata al hombre fuerte, es decir, al que gobierna y es dominador de la casa. Muchas personas piensan que esta enseñanza es solo una herramienta de liberación espiritual. Sin embargo, también es una advertencia para considerar, si te atan, te saquean. Escucha esto, si te atan, te saquean. Te quitan lo que es tuyo y no solamente son bienes, te pueden quitar tu autoestima, te pueden quitar, muchas cosas te pueden quitar. La bendición, la alegría, incluso te pueden quitar tu estabilidad como persona. Es súper importante. Si te atan, te saquean. Las ataduras no solo son espirituales, sino también naturales. El chantaje, el miedo, la dependencia de todo tipo, económica, emocional y física, las manipulaciones, etcétera, son otra forma en que se te pueden atar a alguien. Si tú vives en constante miedo porque te tienen atemorizado de algo, te tienen atado. Tú no puedes hacer nada porque tienes miedo. Y eso es lo que yo le pretendía hacer. Hay un plan globalista mundial que pretende controlar la vida de las personas. Eso ya está en marcha, ya los globalistas lo han hecho notar. Y que se disfraza de que quieren cosas buenas para tu vida. Hay cosas que aparentemente pueden ser buenas, pero también buscan el control. En estos últimos tiempos usted se va a dar cuenta de que le están diciendo lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Y esto todo a través del control del miedo. A través del miedo, a través del virus, que el virus es esto, que el virus acá, esto, otro. Puede que haya una gran realidad en eso. Y en otras cosas, hay dependencia, por ejemplo, hay mujeres que están muy atadas económicamente y tienen que soportar por sus hijos los maltratos de un hombre. Y cuando le dicen, dama, ¿por qué usted no sale de ahí? ¿Por qué usted no se separa? ¿Por qué usted está aceptando que él? Porque tienen ataduras económicas, no pueden sostenerse por sí mismos o emocionales.
Hay personas que emocionalmente dependen de sus agresores. Son ataduras, eso también son ataduras, está atada a la persona y le impide desarrollar una vida normal. Las ataduras no solamente son de carácter espiritual, hay demonios que a través de malos hábitos atan a la persona y ahí se aplica una liberación espiritual, romper la cadena que el demonio tiene sobre la persona. No tengo tiempo para explicar en qué consiste la liberación espiritual, ni es tema de ahora, pero sí existe en forma y Dios nos dio la autoridad para romper las cadenas que atan que tienen los espíritus atadas a las personas y las tienen en depresión, las tienen con deseo de suicidarse o las mantienen ahí, pum, sin poder progresar. Existen esas cadenas espirituales, pero también existen cadenas físicas, visibles y palpables, que se crean a través de los miedos. Yo puedo controlar a través de una persona a través del miedo. Y es bueno, en cierto modo, eso hacían nuestros padres con nosotros. Recuérdese usted que cuando su papá no quería o su mamá no quería que usted hiciera algo, le decían, mira que te puede pasar esto. Mira, algunas veces era verdad y algunas veces era el puro miedo. De hecho, hay una de las cosas que afecta mucho, y yo un tiempo me quedé observando a mi nieto. Primero a mis hijos lo observaba mucho cuando eran pequeños. Y algunas veces entraba a un cuarto que no tenía luz y prendía la luz y me lo encontraba jugando en medio de la oscuridad. Ellos no tenían miedo a la oscuridad, hasta el día en que alguien le empezó a hablar del cuco. Pero mientras no sabían del cuco, ellos jugaban libremente en la oscuridad. Y quedaron atados a esa mentira que les produjo miedo y ya nunca más volvieron a ser esas personas tan libres para meterse a los cuartos. Y lo mismo ocurre con nosotros. Cuando te llenan la vida, la mente de mentira y miedo, te están atando. Las ataduras no solamente son físicas, espirituales, sino que también existen ataduras físicas. El chantaje, el miedo, la dependencia de todo tipo, la manipulación, todo eso son ataduras también que se dan. Entonces, pues, importante, porque ¿qué pasa? Cuando logran atarte, escucha esto, el saqueo no es solamente de bienes materiales, el saqueo no es solamente, Jesús te está diciendo, ahí, en esto, te está diciendo, que si alguien, en el versículo 27, tú eres fuerte en tu casa, tú eres fuerte en tu vida, tú gobiernas tu vida, tú gobiernas tus acciones, tú te gobiernas a ti mismo, tú eres fuerte para ti, tu casa es tu casa, tu cuerpo es tu cuerpo, tu vida es tu casa, es tu vida. Pero si alguien logra atarte en tu vida, te va a saquear tus bienes. Y tus bienes no solamente son materiales, tienen alguna vez una connotación psicológica, de autoestima, tienen una connotación de desarrollo como persona, lo que sea. Te quita lo que tienes. Y entonces, dice, son otras formas que se puede atar a alguien para quitarle cosas. Vamos un poquito más adelante a la última parte de esto. Marcos 3, 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, o sea, malas palabras. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Fíjese bien en esa última parte. La blasfemia contra el Espíritu Santo siempre ha sido un tema que ha causado temor y curiosidad entre los creyentes, al igual que el temor que llevó a los judíos a dejar de pronunciar el nombre de Dios y empezar a llamarlo Adonai, que significa Señor. Ahí está Elohim, está una serie de nombres. Dios, acuérdense que Dios iba tomando nombres conforme el pueblo israelita lo iba nombrando conforme a la experiencia que tenía. Dios proveedor, Dios escudo, todo eso. Entonces, llevó a los judíos a dejar de pronunciar el nombre de Dios y empezar a llamarlo Adonai. Adonai es una palabra que significa Señor, que indica Señor, con lo cual hasta el día de hoy nadie sabe exactamente cuál es la forma de decir el nombre de Dios. De acuerdo a la enseñanza de la Biblia, la forma simple y sencilla de entender la blasfemia contra el Espíritu Santo en la que caían los dignatarios judíos eran atribuir a los demonios lo que es del Espíritu Santo o atribuir al Espíritu Santo lo que es de los demonios. Ese
es el punto de la blasfemia. No es, la gente ha dicho, y si yo digo una palabra, o digo, hermano, usted no anda diciendo palabras. Si aquí no se trata de palabras, aquí no se trata, es de usted atribuir, de intencionalidad. Y usted dice, eso se puede dar, hermano, lo he visto. Lo he visto, se puede dar, ahora sí se puede dar. Ahora lo voy a explicarle cómo. Entonces, cuando yo veo que Dios está obrando y le digo, oh, no, eso es una obra del demonio, aunque es una obra del Espíritu Santo, eso es blasfemia contra el Espíritu. Decir que el Espíritu hace obra del demonio y al revés. Entonces, los fariseos estaban blasfemando contra el Espíritu Santo porque decían que lo que salía de Jesús venía de los demonios cuando era del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu es atribuir al Espíritu Santo las obras que hacen los demonios. Y miren, los fariseos, escribas fariseos decían que Jesucristo expulsaba a los demonios por obra de otros demonios y no por el dedo de Dios. Que Jesús dice, yo por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dedo de Dios. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Interesante eso, mire. El Espíritu Santo, que es el dedo de Dios, empieza a piconear al demonio en una persona o en un área o en algo que está haciendo hasta que lo obliga a manifestarse. Esto es súper importante. Un demonio, la actividad demoníaca, no la podemos determinar si no se manifiesta. Entonces, usted no puede andar diciendo, esa persona tiene demonio, o esta persona, a mí me tinca que esta persona está... No, usted no puede andar diciendo eso, usted le puede fregar, perdone la expresión, usted le puede dañar la vida a una persona, diciéndole que no puede. La única manera es que un demonio se manifieste, que el dedo de Dios, que el Espíritu lo obliga a darse a conocer. ¿Cómo eso? De muchas maneras. Hay personas que, como lo hacían, que cuando los demonios veían a Jesús se botaban espuma, caían al suelo, o empezaban a decir cosas horribles, a blasfemar o cosas así. Recuerden el demoniado gadareno, la manifestación que tenían los demonios es que rompía las cadenas de fierro que tenía, con que lo ataban y manifestaba una fuerza sobrenatural y andaba haciéndose daño, golpeándose y rompiéndose el cuerpo. Eso era una manifestación visible que el hombre estaba bajo la influencia de un demonio. Y así había muchas más. Entonces, pero el dedo de Dios obligaba a los demonios a manifestarse. Entonces, ahí se daban a conocer que hay un espíritu, que un espíritu demoníaco estaba obrando. Entonces, el dedo de Dios era el Espíritu Santo que obligaba. Y Jesucristo estaba actuando y estos fueron demonios por el Espíritu Santo. Las personas más propicias a cometer pecado contra el Espíritu Santo son los que están sumidos en la religiosidad. Wow, esto es complicado. ¿Por qué? Porque esto es principalmente para la gente que está sumida en un entorno religioso y aún muchas veces activo. Yo lo digo personalmente. Por ejemplo, para el esto va a ser nuevo tal vez, pero las iglesias de corte más tradicional dentro del protestantismo, dentro de la iglesia evangélica, son tremendamente críticas a las iglesias más pentecostales, estas que son más expresivas. Pero lo cierto es que dentro de las iglesias pentecostales, donde está la gente más humilde, muchas veces donde hay gente con menos recursos, donde hay gente que es más sencilla, también se ven manifestaciones del Espíritu Santo muy gloriosas. Entonces, de repente, hay gente en las iglesias más tradicionales que empiezan a hablar mal de ciertas manifestaciones o sanidades y dicen, no, eso son los demonios, esa gente hace eso porque tiene demonios. Uh, 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 tenga cuidado, porque usted puede estar cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo con esos comentarios. Mejor quédese callado, métase a su habitación y pídele a Dios que le ilumine para saber si esa cosa o esa danza que hizo esa persona o esa manifestación que hubo es de demonio. Usted puede estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque hay personas que le incomodan ciertas cosas. Y ahí puedo estar yo también, que soy un poquito más empaquetadito, soy un poquito más formalito. Entonces, cuando me sacan de mi formalidad, bueno, eso era mucho antes, cuando me sacaban de mi formalidad,
me sentí incómodo. Por ejemplo, si yo estaba en un culto o en un servicio y una persona se ponía a cantar así sola y empezaba a cantar así y a alabar a Dios por su cuenta, yo me incomodaba, como dice, está interrumpiendo el culto. Entonces decía, esta persona está media loca o está endemoniada. Al decir eso, usted puede caer en una blasfemia contra el Espíritu. Por eso hay que tener mucho cuidado con los comentarios. Hay cosas que pueden ser de demonios, porque cuando hay cuando hay un milagro de Dios, hay que saber si el milagro lo produjo Dios, o cuando hay una palabra, si la produjo el hombre, o es del Espíritu Santo. Pero las personas más propicias a cometer pecado contra el Espíritu Santo son las que están sumidas en la religiosidad, porque ellos tienen una idea de Dios en su mente, porque no estudian la Biblia, porque no investigan, porque Dios, no es, ojo, Dios no es su mente, Dios no es su mente, Dios es más grande que usted. Usted no puede moldear a Dios con su mente. Lo que Dios dice que Dios quiere, dice, ¿en qué se goza Dios? En que me conozcas y me entienda, y usted va a pasar toda su vida, y toda su vida no le va a alcanzar para conocer la grandeza de Dios, va a estar estudiando a Dios, pero cuando usted cree que le conoce y lo molda aquí en su mente, todo lo que esté fuera de la mente, de su mente, va a ser del demonio, o va a ser, no es Dios. No, 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 nosotros vamos a pasar nuestra vida entera estudiando la palabra de Dios para conocer distintos aspectos del carácter de Dios, de cómo es Dios, de la justicia de Dios, por eso tenemos que ser amigos de Dios, pero usted no puede, el religioso normalmente moldea en su mente una imagen de Dios y no está dispuesto a aprender más de Dios. Esto es mi Dios y cierra a Dios. Tal vez toma algunos pasajes de la Biblia, toma algunas cosas aquí y determina que Dios es esto. Y se acabó. Entonces tiene la tendencia a atribuir a cosas que no entiende como la obra de demonios. O sea, actualmente hay personas que sí pueden cometer blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no porque se les salga una palabra o un garabato o una cosa. No, no, no va por ahí la cosa. Va por ahí atribuirle a la Biblia es clara en hablar lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es atribuirle al Espíritu Santo las obras de los demonios y decir eso es del demonio cuando es de Dios. Por eso, en la vida siempre usted y yo debemos andar en humildad. Y cuando no entendemos una cosa o no comprendemos algo, usted se mete en su habitación, cierra su puerta, se arrodilla y empieza a conversar con Dios para que Dios le explique. Y Dios le va a explicar. Y Dios le va a mostrar qué es lo que está pasando. Pero nosotros tenemos la tendencia a hablar mal, todo, yo me incluyo, de lo que no entendemos o lo que nos incomoda. Empezamos a decir, esto. No, en lo espiritual hay que tener mucho cuidado. Y la advertencia está ahí de parte de Dios. Mis queridos hermanos, yo no me queda más que compartir, eso era lo último. Cerrar ahí y quiero, bueno,